Vamos a comenzar a determinar las reglas de derivación para los distintos tipos de funciones. Y comenzamos con las funciones potenciales. Vamos a recordar primeramente, aunque vamos a usarlo en el ejercicio, la definición de la primera derivada de una función. Recordemos que a partir de una función, tomando un punto que pertenece a la función, la recta tangente a esa función, ese punto, determina un ángulo de inclinación, llamarlo ángulo alfa. Y a partir de aquí, determinamos que la pendiente, la inclinación de esa recta tangente en ese punto, P, X sub 0 sub 0, es la primera derivada evaluada en el punto. Y por definición, la primera derivada evaluada en el punto no es más que el límite, cuando h tiende a 0, de f en x sub 0 más h menos f en x sub 0 sobre h. Ya hicimos algún ejercicio de este tipo aplicando la definición, calculando la primera derivada de una función, repito, aplicando la definición de la misma mediante el límite. En este caso no vamos a usar la definición, sencillamente vamos a tratar de buscar un método, reglas que nos permitan derivar directamente sin necesidad de usar este concepto de la definición de límite, que será un proceso mucho más largo. Existen muchos tipos de funciones. Sabemos que existen funciones potenciales, logarítmicas, exponenciales, etc. Y vamos llevando entonces poco a poco las reglas de derivación para cada una de ellas. Estos procesos son largos, pero sencillamente lo que pretendemos es llevar una forma práctica y didáctica, la forma más sencilla de aprender a derivar sin muchos tipos de complicación. Comenzamos entonces a partir de lo siguiente. Sea f en x una función de una forma x a la n, donde n va a pertenecer al conjunto de los números reales, o sea, n va a ser un número real. Esta función es una función en forma de potencia, donde la variable es x y el exponente es n. Todas las funciones que tengan de la forma x a la n, donde la base sea la variable, van a derivar aplicando la regla de derivación de la siguiente forma. El exponente, bajamos el exponente, multiplicado por la misma base a su mismo exponente, restándole una unidad. Esta sería la regla práctica para derivar potencias. Repito, da una potencia del exponente n, la primera derivada sería el exponente que multiplica a la misma potencia restándole una unidad al exponente. Muy sencilla aparentemente para la definición de la regla práctica para derivar funciones potenciales. A partir de aquí vamos a buscar ejemplos y vamos a hacer algunos para que ustedes vayan entendiendo. Número 1, vamos a tomar una función f en x igual a x. ¿Cómo derivaría esta función f en x? En este caso, la x tiene exponente 1. Entonces nos quedaría la primera derivada sería igual al exponente, que sería 1, por la base a su exponente menos 1. Y nos quedaría f' en x igual a 1 por x, 1 menos 1 nos daría 0. Sabemos por definición que x a la 0 es 1 y 1 por 1 daría 1. Por lo tanto, hemos definido, y debemos aprenderlo, que si f en x es x, su primera derivada es 1, ya que la x tiene coeficiente 1 y exponente 1. Número 2. Supongamos que tengamos la misma función x acompañada de un coeficiente, en este caso 2x. Ya sabemos cómo deriva x, por lo tanto la pregunta sería ¿cómo deriva 2x? Sabemos que x deriva como 1, como 2 es una constante, dejamos la constante y derivamos la x. Y la x, ¿cómo deriva? Como 1. Por lo tanto nos quedaría f' en x igual a 2 por 1, 2. ¿Qué estamos aprendiendo? Que cuando tenga una función que sea un número, un coeficiente, acompañado de una variable, entonces va a derivar como el coeficiente. En este caso sería 2. Un ejemplo más de este caso, de este número 2, si f en x es igual a 5x, entonces directamente puedo decir, ¿quién es la derivada de 5x? 5, el coeficiente, ya que x deriva como 1. Muy sencillo para el caso de la variable con un coeficiente. Vamos a ver entonces, cuando la función sea una potencia, pero en este caso el exponente no sea 1,
vamos a colocarle, por ejemplo, exponente 2, x al cuadrado. Ya no le puse exponente 1, le puse exponente 2, he aumentado el exponente. Si la función es x al cuadrado, según la definición de la regla práctica, ¿cómo derivaría ella? Derivaría n es el exponente que es 2. Sería bajar el exponente por la base al mismo exponente, restándole una unidad. Esto me quedaría f' en x igual 2 por x y 2 menos 1 daría 1. Y sabemos que el 1 lo puedo omitir porque x a la 1 es igual que x y me daría 2x. Hemos derivado y hemos hallado mediante la regla práctica de la derivada de una potencia, la derivada de la función cuadrática x al cuadrado. Lo podemos hacer entonces mediante la regla práctica de forma directa. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy sencillo. F en x al cuadrado, exponente 2, que hago, bajo el exponente y a la base le resto una unidad. Como es 2, me quedaría la 1 y es igual a 2 a la x. Esto es válido para cualquier exponente que tenga. Por ejemplo, digamos que tengo f en x igual a x a la 5. ¿Cómo derivaría x a la 5 aplicando la regla de derivación de las potencias? Directo, sin tener que cerrarlo. Sería el exponente, que es 5. Y esto lo vamos a hacer un ejercicio porque no todo va a ser con potencias, se va a complicar después con otras funciones, por lo tanto hay que hacerlo un poco más rápido y más dinámico. Sería exponente por la base restándole una unidad al exponente. En este caso, como es 5, x4. Eso es todo. La derivada de la función x a la 5 es 5 por x a la 4. Ahora, dentro de las potencias, digamos, por un ejemplo más, y después vamos a buscar, en caso que sean raíces, digamos que tengo una función que sea 8x a la 3. ¿Cómo derivar esta función? En este caso lo que tengo es un coeficiente. Al igual que hay un coeficiente aquí para la x, dejo el coeficiente, que es 8, y sencillamente derivo la función. En este caso, x a la 3. En este caso, n vale 3. ¿Cómo derivo? Exponente, pasa adelante, multiplicado a la misma base, restándole una unidad. Como es 3, quedaría 2. Y entonces procedo, como hay valores numéricos aquí que están multiplicando, a efectuar el producto. En este caso, 8 por 3, 24, 24, x a la 2. Y hemos obtenido la primera derivada de esa expresión, que no era más que 8x a la 3. Hemos dado algunos ejemplos de la derivada de una potencia. Cuando el exponente es un número entero, fíjense, 1, le pusimos un 2, le pusimos un 5, le pusimos un 3, pero no siempre los exponentes son 1, 2, 3, 4, 5. A veces los exponentes son diferentes. Digamos que tenga una función potencial que esté en forma de fracción. Vamos a escribirlo a ver qué pasaría. O sea, no siempre la expresión queda en esa forma sencilla. A veces se complica un poquito. Pero vamos a hacer, o vamos a proceder de igual forma. O sea, no vamos a buscar una forma diferente de derivarla. Sencillamente, con mucho cuidado, derivarla en expresiones que correspondan a la regla de derivación de las potencias. Digamos, que tenga por aquí f en x igual a 2, digamos, sobre x a la 3. En este caso tengo una fracción donde aparece una potencia, pero la potencia aparece en el denominador. Pero antes de derivar, nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de acomodar esa función a la forma de la potencia, pero en forma que la base esté en el numerador, o sea que no aparezca en fracción. La pregunta, ¿es posible escribir x a la 3 que aparece en un denominador y llevándolo hacia arriba con un exponente? Sí. Recordemos que cuando tengamos 1 sobre x a la n, yo puedo transformarlo en x a la menos n, por propiedad de la potencia. Cuando tiene exponente negativo, lo puedo escribir como 1 sobre la potencia con exponente positivo y viceversa. 1 sobre una potencia es la potencia con exponente negativo. Por lo tanto, antes de derivar este x a la 3, podría subirlo y escribirlo como producto como x a la menos 3. O sea, es igual decir
2 sobre x a la 3, quiere decir 2 por x a la menos 3. Y a partir de aquí, de esa transformación, entonces vamos a derivar. ¿Cómo derivaría? Recordamos, este número es un coeficiente, lo dejo, colocamos el coeficiente. Y vamos a derivar entonces x a la menos 3. X a la menos 3, en este caso el exponente es menos 3, la n es menos 3. No importa que sea positivo o sea negativo. En este caso, repito, n es menos 3. ¿Cómo derivo? El exponente pasaría menos 3 delante, pero como está multiplicando, tened cuidado. Escribir un paréntesis y bajo el exponente para indicar que está multiplicando. Bajo el exponente, menos 3 por la base. ¿Qué vamos a hacer a la base? Restarle una unidad al exponente. Recuerden que es el exponente menos 1, pero tengo menos 3. Si a menos 3 le resto menos 1, me quedaría menos 4. Porque estoy restando una unidad más al exponente y tenía menos 3, menos 4. Esto lo que hace falta ahora, ya está derivado, sería acomodarlo. Sencillamente, multiplicando 2 por menos 3, me daría menos 6 por x a la menos 4. Y este x a la menos 4, aplicando la propiedad de las potencias, como tiene exponente negativo, podría devolverlo a su forma original y escribirlo como 1 sobre x a la n, en caso que sea x a la menos n. Como es x a la menos 4, podría reescribirlo, dejar el menos, dejar el 6, y el x a la menos 4 bajarlo al denominador con exponente positivo, como x a la 4. En este caso, hemos hallado la primera derivada de esa función cuando aparece en forma fraccionaria. ¿Qué hicimos? Recordamos, lo llevamos a exponente negativo, la derivamos con la regla de derivación y después la devolvemos a su forma original. Y vamos a llevar un caso más. Este es el primer video. Vamos a darle muchos ejercicios en otros videos de esta forma. Estamos solamente en la explicación breve de cómo expresar esta derivada. Vamos a poner que una función sea raíz cúbica de x. La pregunta, ¿esta función es una función que se puede expresar en forma de potencia? Sí. Sabemos que cuando tengamos una raíz, y recordamos lo siguiente, que la raíz enésima de a la m no es más que a elevado a la m sobre n, donde el exponente de la base sería el numerador de la fracción y el índice de la raíz sería el denominador. Raíz enésima de a a la m no es más que a elevado a la m entre n, en forma fraccionaria. Por lo tanto, todo lo que es raíz, yo puedo escribirlo como una potencia de exponente fraccionario, donde el numerador va a ser el exponente de la base y el denominador va a ser el índice de la raíz. En este caso, la x tendría exponente 1, que no se escribe. Por lo tanto, puedo escribir la base a su exponente. En este caso, m valdría 1 y n valdría 3. 1 sobre 3. Es decir, yo puedo transformar todas las raíces en potencias con exponentes fraccionarios. Y siguen siendo números reales. No siempre van a ser enteros, 1, 2, 3, o menos 1, menos 2. Pueden ser fracciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Siempre que tenga una raíz y quiera derivarla, la raíz la voy a transformar a potencia. La base con su exponente dividido por su índice. Y a partir de ella entonces la comenzamos a derivar. F' en x. ¿Cómo deriva una potencia? No importa que tenga exponente fraccionario o no. ¿Cómo deriva una potencia? Deriva el exponente, en este caso sería un tercio, el exponente, por la base, a su mismo exponente, restándole una unidad. En este caso se va a escribir. Y entonces nos quedaría f' en x igual a un tercio. Quiero que tengas cuidado en esta operación. Vamos a hacer la parte, un tercio menos 1. Hay que buscar el denominador común. 1 entre 1 sería 3. 3 entre 3 a 1 por 1, 1. Menos 3 entre 1 a 3 por 1, 3. Y me quedaría menos, restando 1, 3, menos 2 tercios. O sea, esta operación me daría menos 2 tercios. Y entonces, a partir de aquí, vuelvo a llevarla a su forma original, a la raíz. Cuando tiene exponente negativo, puedo escribirla como 1 sobre la fracción o la potencia con exponente positivo. Sería entonces 1, esta x a la menos 2 tercios, la puedo escribir como 1 sobre x a la 2 tercios. Y sabemos que x, vamos a multiplicar aquí, 1 por 1, 1, y dejamos el 3 aquí. Y x a la 2 tercios, por definición, no es más que raíz cúbica de x al cuadrado. Y con esto hemos hallado, aplicando las
regla de derivación de la potencia, la derivada de una, en este caso, una raíz. Le hemos dado una explicación más bien breve, pero concisa de cómo derivar las potencias. Entonces, a partir de aquí vamos a comenzar en otros videos a derivar con otras expresiones un poco más complicadas.